corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tus manos a Él. Algo está cayendo aquí. Dios les bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana de un nuevo devocional. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se viene incorporando en esta mañana. Le damos los saludos a nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez. Nuestra pastora se va recuperando, gracias a Dios, así que gracias por sus oraciones. Antes de comenzar y antes de seguir con el tema que vamos a poner aquí, ¿Dios cambia? Y esa es la pregunta que nos hemos hecho. Y ya, bueno, como hemos escuchado también las prédicas, pero nos estamos ahondando porque sabemos que hay mucho pueblo que no escucha las prédicas, así que se enfoca en el devocional y vamos a traerlo pidiéndole al Señor que por supuesto nos dé la gracia y el favor que nos hace falta. En esta hora que vamos a comenzar, póngase de acuerdo conmigo para que oremos y busquemos de la presencia del Señor para encomendar este devocional delante de su presencia. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida que tú nos das debajo de tu presencia. Gracias, mi Dios, porque tú eres el que abre los caminos, las sendas, las veredas. También sabemos que tú eres el que cierra una puerta y cuando tú cierras nadie abre. Y cuando tú abres nadie cierra. Por eso, Señor, en esta hora nos encomendamos a ti. Como siempre te pedimos perdón por todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa. Y también, Señor, como siempre te pido que tú me des la gracia y el favor que me hace falta para exponer tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados. Así que usted mientras va compartiendo este mensaje, déjeme ver si todo está bien aquí. Acuérdese, como le decíamos el día de ayer, ya como que no es que todo va volviendo a la normalidad. Estamos creyendo que vamos volviendo a la normalidad, pero vuelven a suceder estos focos tan grandes del coronavirus donde hay que cerrar y entrar en cuarentena otra vez. Pero bueno, confiando en el Señor, que el Señor tenga compasión de nosotros y que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Y ya como hemos venido hablando sobre este tema, si Dios cambia, y Dios cambia, sí, Dios sí cambia. Y ayer lo veíamos y lo hemos escuchado en la prédica, aunque muchos dicen que Dios no cambia. Pero ya hemos visto que Dios no cambia sus promesas, más sin embargo, Dios sí cambia cuando un siervo, cuando un pueblo, cuando una nación, cuando la gente se desvía de los propósitos de Dios, Dios cambia. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir su propósito. Y muchas veces cuando el pueblo se desvía, obviamente el propósito de Dios tiene que seguir caminando. Y Dios no se va a detener porque nosotros nos detengamos. Dios sigue caminando, Dios sigue haciendo. Así que ¿se acuerda que ayer veíamos el problema que pasó con Esaú y Jacob? Y vimos también cómo eso afecta hasta el día de hoy el conflicto que está entre Israel y Palestina. Ya usted aprendió que eso no viene desde ahora y también sabe que con solamente orar no va a cesar porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces, por más que nosotros queramos muchas veces, por cosa buena hemos querido, pero realmente también por eso tenemos que escudriñar la palabra para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Así que, ¿se acuerda que vimos la primogenitura de Esaú que se la vendió a Jacob por un plato de lentejas? Más sin embargo, cuando ellos estaban en el vientre de su madre, ya el Señor había dicho que el mayor serviría al menor. Y después vemos que Isaac bendice a Jacob, ¿cierto? Y Esaú llora amargamente, pero ya no puede hacer nada, porque las palabras, acuérdese que uno no las puede retraer. O sea, a veces nosotros pensamos que aquí no está pasando nada, pero en el reino de los cielos está pasando todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esos ojos espirituales para darnos cuenta que en el reino de los cielos está pasando todo. Por eso cuando nosotros intercedemos,
Y tenemos que entender que el Señor Jesucristo predicó del reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de saber que cuando estamos intercediendo, nosotros vamos apuntando hacia ese lugar, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Más sin embargo, muchas veces, como dice su palabra, aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, y Él es remunerador de aquellos que le buscan. Así que pasando con eso, vamos a ver hoy día, vamos a ir a Génesis capítulo 48, porque ahí vamos a también a ver la bendición de la doble porción, ¿ok? Vamos a ver la bendición de la primogenitura, que ya la vimos con Esaú y Jacob, pero quiero que vayamos, perdón, no lo tengo acá porque tengo dos Biblias aquí. Quiero que veamos algo aquí en Génesis capítulo 48, versículo 14. Ya Jacob, entrado en años, viene José con sus hijos, que son Efraín y Manasés y Efraín. Amén. Entonces él se presenta delante de Jacob, de Israel, porque Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Y se presenta con sus hijos. Y cuando se presenta con sus hijos, su padre, que había en un momento dado perdido la esperanza de volverlo a ver, se siente bendecido que puede ver la generación de su hijo, amén, o por lo menos palpar, verlos, no ahí, agarrarlos. Y dice aquí, vamos a ir del número 8, 48:8, dice, Génesis 48:8, y vio Israel los hijos de José. Israel ya sabe que usted es Jacob. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Le hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Note, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Acuérdense que estamos hablando que la primogenitura era para el mayor. Pero ¿se acuerda cuando el Señor le dijo cuando estaban los gemelos en el vientre que el mayor serviría al menor? ¿Se da cuenta cómo la palabra se empieza a entrelazar? Y Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, que estaba a la izquierda, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, se da cuenta, mire, que estos son detalles, ¿no? Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que el Dios que me mantiene desde que soy yo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti, o sea, José bendecirá Israel diciendo,
hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, aquí hay una cosa que sucede, ¿no? Porque cuando el Señor le dice también aquí, en el 48, Génesis 48, 15, y bendijo a José, él tenía las manos sobre los hijos, pero dijo, y bendijo a José. Entonces, hay que ver aquí, ok. Aquí, cuando él se refiere a José, ok, a José heredando el derecho de la primogenitura. ¿Por qué razón? Porque Rubén que era el primogénito, ok, el Rubén, déjeme ver aquí, Rubén, quien realmente fue el primogénito y que fue desheredado a causa de su pecado. Y mire qué pecado es, porque no es que sea cualquier pecado. Por eso se habla, los pecados tienen consecuencias, claro que sí, déjenme chequear aquí que todo esté bien, porque tienen consecuencias, claro que sí, y unos tienen consecuencias que son abismales a otros. Y este Rubén, que, ¿cómo se llama? Que lo que hizo no le fue pasado de largo, y eso le causó perder su primogenitura. Vamos a ir a Primera de Crónicas 5. Mire, vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Y mire que se menciona aquí. Y estamos hablando que Primera de Crónicas ya ha pasado bastante tiempo de Génesis. Pero sale aquí. Descendientes de Rubén, en el 5.1, y dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel era Jacob, porque él era el primogénito, más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Le fue por profano quitada la primogenitura. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Profanó la cama de su padre. O sea, no piense que mancilló la cama de su padre, pues. Profanó la cama de su padre. Y vamos a ver una cosita aquí. Vamos a ir. Déjeme buscarlo primero para dárselo exactamente. Ve cómo nosotros perdemos, cómo él perdió, porque Dios cambia. La primogenitura era para el primero, pero ¿por qué cambia Dios? Porque el propósito de Dios no puede ser burlado, no puede ser cambiado. Y entonces aquí pasa que cuando el hombre se desvía de los propósitos, el Señor lo saca. Déjeme ver aquí. Mire, hijo de Jacob, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ya Jacob se había casado con Lea, aunque él no sabía. Y si no sabe usted esa historia, por eso hay que leer la Biblia, porque aquí hay una prédica que se llama Bailando con la más fea, que es Lea, ¿no? Pero Raquel era estéril y Raquel era hermosa. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. ¿Ok? Entonces, este era el primogénito de Jacob. Déjeme ir a otra parte. ¿Se da cuenta que la Biblia se va entrelazando? Amén. Por eso es importante leerla. Ok. Aquí aparece cuando Rubén profanó la cama de su padre. Y dice, Génesis 35:22, y dice, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo.
Al acostarse con la concubina, él hace incesto. ¿Ok? Y entonces dice que al acostarse con la concubina de su padre, la acción temeraria e inmoral de Rubén se acarreó la pérdida de la primogenitura y del derecho de dirigir la familia. Esta conducta inmoral le hacía perder todos los derechos de la primogenitura y de gobernar, ¿no? Cuando su padre ya no estuviera, de dirigir toda la casa, de dirigir a todos. Esto cuenta la falta de juicio moral y espiritual de él. Por eso, qué terrible, porque el profanar, se da cuenta, porque vamos a estudiar esa palabra, el profanar, el ser profano, lo que implica la palabra es mucho más de lo que nosotros hemos entendido que es. Amén. Así que déjeme poner aquí, a ver si puedo poner una adoración. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que por ser profano, él perdió la bendición. ¿Se da cuenta? Por eso todos los que profanaron dentro de la palabra, perdieron su primogenitura, perdieron. Es que Dios cambia, porque el ser profano, el ser inmoral, porque no solamente que sea es que conlleva más allá la palabra que solamente ser inmoral. Así que por eso Dios cambia así cuando el pueblo o los hombres cambian su propósito, porque obviamente Rubén sabía que no se podía allegar a la concubina de su padre. Y si usted va a Levíticos, ahí salen todas las leyes, y una de las leyes que sale ahí dice que el hermano no verá la desnudez de su hermana, ni de su padre, ni de su madre, ni de su tía. Pero no está hablando de la desnudez física, sino que mantengan intimidad sexual, porque es incesto. Entonces ahí usted quiere ir a ver, váyase, entonces se tiene que ir a leer el Pentateuco, para que usted vaya entendiendo lo que el Señor dictaminó, que hoy hasta el día de hoy. Por eso mire que en muchos países que hoy las leyes han cambiado, se ve la connotación del corazón del ser humano. Por eso cuando un pueblo cambia los estatutos de Dios, porque este país fue cimentado bases temerosas de Dios. Hablábamos ayer y usted lo ha escuchado, y si no lo ha escuchado puede ir a Google y ver la historia del Mayflower, de los colonos que llegaron a Estados Unidos, que ellos eran perseguidos, eran puritanos que eran perseguidos en Europa. Y ellos llegan en el Mayflower y son asentados en Massachusetts, aquí en Estados Unidos. Y eran hombres temerosos y mujeres temerosas de Dios. El fundamento es temor a Dios. Por eso ellos salieron para tener una libertad de poder buscar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando usted ve por qué Dios cambia, y estamos hablando ahorita de lo profano, ¿cierto? Que fue Rubén, y ahí podemos ver que no solamente Esaú fue profano, sino que todos los que perdieron, y hasta Ezequiel capítulo 28, tú fuiste expulsado por profano, porque la palabra profano lleva una connotación. Acuérdese que el Señor nos habla en su palabra, como dice el Salmo 78. Mire lo que dice el Salmo 78. Cuando vamos entendiendo la palabra y cómo es que se expone, dice Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, en parábola abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. La Biblia es hablada en parábola, por eso cuando usted ve en el Génesis, cuando habla de los árboles, nos habla en parabolado para nosotros poder entender, pero en realidad los árboles no es que eran los árboles físicos, es lo que Dios nos habla de una forma para nosotros poder entender cómo es el reino de los cielos. Ahora, vamos a ir a Hebreos 12, vamos a ver aquí.
Hebreos 12. Hebreos 12 dice aquí, en el 15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La palabra aquí, se da cuenta que vuelve a salir profano. Rubén fue profano porque él se acostó con la concubina de su padre, hizo incesto. Profano, si usted va y lo ve en Ezequiel capítulo 28, puede ser que en su Biblia sea una Biblia, supongamos, Nueva Versión Internacional, que posiblemente no diga esa palabra porque está actualizado su lenguaje. Pero usted puede ir a la Biblia de las Américas, puede ir a la Reina Valera, a la King James. Usted se va a dar cuenta en el original de lo que significa la palabra. Por eso es bueno, mire, yo tengo una Biblia aquí que se llama, si usted no tiene un diccionario Strong. Esta Biblia, que es bastante pesadita, ¿no? Dice, tiene hebreo y tiene el griego. Y dice, palabras clave. La Biblia de estudio con palabras clave. ¿Y qué significa eso? Que aquí está el diccionario en hebreo y griego. Entonces, cuando uno abre y quiere ver el original de la palabra, porque muchos no saben que la Biblia no es que fue escrita en español. No fue escrita en español, fue traducida al español. ¿Ok? La palabra en el original está en griego o en hebreo. En hebreo en el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento. Entonces, esos significados de esas palabras no son lo mismo. Cuando usted estudia inglés y usted ve una palabra, estudia una palabra, por ejemplo, glass, vaso, pero también puede ser vidrio, también puede ser los lentes. O sea, que tienen una connotación, una palabra puede tener muchas connotaciones. Así mismo pasa en hebreo. Y así mismo pasa en griego. ¿Ok? Para que me vaya entendiendo un poquito. Pero si usted quiere aprender más, por eso es importante tomar las doctrinas elementales. Porque ahí estudiamos todas esas cosas. Entonces, aquí cuando está hablando, dice profano, inmoral ni profana. Ninguna persona inmoral ni profana. Y cuando me habla de profano o inmoral, es la palabra en griego 4205, que es porno, porneo. Estamos hablando en el original. No posiblemente, en su Biblia usted no lo va a encontrar, a no ser que su Biblia tenga un diccionario en hebreo y griego, ¿ok? No está hablando solamente del adulterio, no está hablando solamente del incesto, ¿ok? Porque una persona profana e inmoral es un adúltero también, sí. Una persona que comete incesto, sí. Una persona que comete toda aberración sexual, sí. Una persona que hace, pues, de ahí para allá, ¿no? Para que usted vaya entendiendo. Está totalmente, no es solamente que comete el adulterio, sino que está totalmente depravado. Totalmente depravado. Ya perdió la directriz. Por eso Rubén también perdió la directriz. ¿Cómo es posible esto hasta el día de hoy? Acuérdese que una persona que rompe es como los espacios íntimos, es una persona que ha perdido totalmente la directriz. Perdió toda dignidad. Se atropelló a todo el mundo. Por eso cuando alguien adultera, rompe todos los estándares de la familia. Y es tan grave porque ya no hay, ya toda la confianza, todo ese pacto, todo lo desechó. Entonces, cuando dice totalmente depravado, porque aquí dice profano, no está diciendo que, nos está diciendo qué clase, por la palabra porneo, qué clase es, ¿ok? Esta palabra también nos lleva a la 2490, que es halal. ¿Se acuerda de esa palabra? Está en Ezequiel 28. También el 2490, como es en el Antiguo Testamento, Ezequiel es hebreo. Yo te he expulsado por profano
al sello de la perfección, que sale en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Y halal significa prostituto, un prostituto, alguien que se prostituyó, ¿ok? Y muchas veces, déjeme decirle, la gente, o tanto hombres como mujeres, no es que llegan a la intimidad sexual para prostituirse. Muchas veces tienen esa condición. Ejemplo, hacen muchas cosas porque piensan que la prostitución es solamente el sexo por el dinero. Pero hay muchas mujeres que se mantienen con hombres por lo que les dan. Eso es una prostitución también. Muchos hombres se mantienen con las mujeres por lo que las mujeres los mantienen, por lo que le dan. También es un prostituto. Porque a veces pensamos que solamente prostituta o prostituto es el que se para en la esquina, y no necesariamente. Ahora hemos entendido que la palabra halal o porneo está hablando de una depravación. Está hablando aquí no solamente de una depravación, está hablando del homosexualismo, del lesbianismo. Está hablando de sexo antinatural. Todo sexo antinatural. Y hay como 112 desviaciones, fíjese. Y uno se queda como aterrado, porque cada vez el hombre va entrando en una mayor depravación, a un nivel aún mayor de depravación. Así que por esa razón no solamente está diciendo que es un profano, para que usted vaya entendiendo. El contexto de esto es un hombre que prostituye su cuerpo a cambio de la lujuria de otro. Dice un prostituto. Universalmente, un hombre que se entrega a relaciones sexuales ilegales, un fornicario, vulgar fornicario. ¿Se da cuenta que no es solamente una sola cosa para entender el contexto de lo que es la palabra? Un fornicario, un adúltero, uno que se entrega a las relaciones sexuales ilegales. Entonces se vuelve un profano. Amén. Por eso cuando habla en la palabra que las mujeres cambiaron o abandonaron el uso natural, porque eso también dice la palabra, que las mujeres abandonaron el uso natural del cuerpo y se encendieron en pasiones degradantes. Pasiones degradantes, eso es ser profano también. Es ser profano en las pasiones degradantes. Entonces, toda mujer que se presta y que ha cambiado su uso natural, aunque, acuérdese, supongamos que no sea lesbiana, pero ha cambiado su uso natural y ha hecho prácticas profanas de sexo ilícito, espero que me esté entendiendo, ¿no? No por el uso natural. Entonces, ahí se está profanando, y por eso que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros no podemos permitir, como mujeres ni como hombres. Amén. Por eso, mire lo que dice la Biblia. Déjeme buscarlo aquí porque lo busqué aquí, para que usted viera también dónde aparece otras partes en la Biblia. Dice Romanos 1:26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. O sea, seamos claros, ¿no? Las relaciones sexuales son por la vagina, no por la parte anal. Por eso cambian. Y peor todavía cuando las mujeres cambian y se vuelven lesbianas, cambian su uso natural del cuerpo y cambian el propósito de Dios. Acuérdese que ellas tanto ella como ellos dejan el propósito de Dios de lado, porque Dios nos formó con una función. Mire lo que dice Romanos 1:24. Por consiguiente, ayúdeme usted ahí a anotar los versículos bíblicos, porque de repente usted nunca sabe a quién usted le puede dar esta palabra. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonrando
deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. También aquí no está hablando de nice to meet you, de conocerlo, cómo está, cómo se llama. No, ellos querían conocernos en la intimidad a esos hombres que estaban en la casa de Lot. Amén. Dice Levítico 18, 22, 28. Dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Deuteronomio 23, 17, 18. Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Jueces 19, 22. Mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta. Hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. 1 Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Efesios 4:19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 5:12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. 1 Timoteo 1:10. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Jueces 1, 7 y 10. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y sirvieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Por eso dice que la palabra es un ejemplo para quienes ha llegado, que esas cosas sucedieron como ejemplo para quienes que ha llegado los fin de los tiempos, o sea, nosotros en este tiempo. Por esa razón, cuando Dios cambia a una persona, se da cuenta, Rubén, lo saca y le da su primogenitura a José a través de sus hijos Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, pero Jacob cruza las manos y le da la bendición de la primogenitura a Efraín. Ahora, por ser profano, Rubén perdió su primogenitura. Por ser profano, Esaú perdió su primogenitura. El sello de la perfección perdió, por ser profano, perdió el estar en el Monte Santo, lo sacaron de ahí a causa de sus contrataciones. Entonces, cuando una persona cambia el propósito de Dios a su voluntad, el Señor cambia a esa persona. Se da cuenta que Dios sí cambia. Lo que no cambia son sus promesas, y toda promesa está condicionada también para uno recibirla. Y en este sentido también Dios cambia y viene sobre esta nación y sobre las naciones aquellos que han promulgado leyes en contra de la familia, en contra de la vida, a favor de todo movimiento en contra de la voluntad de Dios, porque Dios estipuló, el propósito de Dios era instituir la familia. Por eso hace a Adán y a Eva, no hace a Adán y a Adán, no, hace al hombre y a la mujer. Y los crea con una función para que sojuzgaran la tierra, se multiplicaran. La familia, ese es el propósito de Dios, la familia. Y cuando cualquier pueblo, hombre, nación, se va en contra de los propósitos de Dios, Dios va a cambiar ese pueblo, esa nación, ese siervo, ese varón. Dios sí lo va a cambiar. Y hoy vemos cómo los pueblos han elevado leyes a favor de el aborto, que sea legal, porque la mujer tiene, esto es lo que reclaman, ¿no? Que la mujer tiene derecho a su cuerpo. Y tiene derecho a tu cuerpo, pero al derecho a la vida, a ese embrión que ya está gestado dentro de uno, ya eso es vida. Entonces siempre hay una alegación, no, que a las 2 semanas todavía no se siente, ¿cómo se llama? El corazón. Y bueno, y ahí usted puede ver
hay un enfrascamiento entre todo esto. Pero tenemos que entender que todo este movimiento que es nivel mundial, porque hay planes y que muchas veces nosotros los que estamos a pie no lo sabemos. Hay un varón que me gusta mucho, que él da sobre todo las noticias en el ámbito cristiano, cómo nos afectarían a nosotros. Y él hablaba sobre la reunión, como se dice, lo tapado que tiene la ONU debajo de la mano. Entonces hablan que de aquí al año 2027, la mayoría, por no decir el total, de los países tienen que tener aprobado la ley del aborto. ¿Por qué razón? Porque así pueden mantener más controlada a la población mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que si ellos por eso van empujando estas leyes, para que la gente vote por ellas, porque obviamente la gente tiene que votar. En ningún país pueden llegar y hacerlo, a no ser que sea comunista, y poner esas leyes como a ellos se les dé la gana. Pero van haciendo un trabajo por detrás. Si usted se fija hoy, toda la publicidad de alguna u otra forma nos van impulsando para que nosotros aceptemos lo que a Dios no le agrada, que es el homosexualismo. Ya usted ve en las propagandas hombres que están lavando la ropa, hombres que están lavando los platos y se acerca otro hombre por detrás, hombres que están planchando, o con un segundo sentido las propagandas, ¿no? Entonces ahí usted se ve ya abiertamente, más todavía en la propaganda americana, salen que los hombres salen besándose, salen en las citas, o salen dos hombres riéndose, pero en una connotación diferente, que fueran dos hombres en realidad que están en una reunión, ¿no? Y van adoctrinando, porque estas son doctrinas. Por eso cuando usted le pregunta a los niños que le enseñan desde el colegio, por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con nuestros hijos, porque son bombardeados no solamente a través de la televisión, de los juegos, de los tablets, sino también en el colegio. Y ellos les sacan muchas veces el material para que ellos vayan viendo que es algo natural y algo normal. Claro, si un niño desde pequeño usted lo va influenciando de esa forma, obviamente lo va a ver natural, no lo va a ver como es algo que fuera de lugar, que no es algo que está bien. Más sin embargo, por eso dice la palabra que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino en el cual deben de andar. Nosotros debemos meterle la palabra y enseñarle los preceptos, mandamientos y estatutos del Señor, porque si no, cuando ellos ya tengan una edad, ellos van a empezar a tomar sus propias decisiones en contra del Señor. Y aquí vemos cómo este país se ha ido, en vez de ir creciendo, va decreciendo, aunque pareciera que va creciendo, aunque pareciera que es el más fuerte, aunque pareciera que es el número uno, que el number one, aunque pareciera que este país es un país muy bendecido, pero este país, sabíamos de que entró en los demócratas, que ya me equivoqué y dije republicano, no, son los demócratas, con el presidente Biden, muchas de las leyes LGBT ellos la iban a impulsar. ¿Por qué razón? Porque su agenda es 100% LGBT. Así que las leyes que van impulsando, así usted ve todas las leyes que son en favor de todos estos movimientos, usted ve que hay un pueblo que se ha desviado, ya no hay un pueblo temeroso de Dios. No digo que todos, pero la gran mayoría no hay un pueblo que es temeroso de Dios. Por esa razón, cuando Dios venga, dice, cuando Dios se presente, cuando Dios, por eso es que es importante que nosotros estemos preparando el camino del Señor. Y este país va a entrar en una corrección, claro que sí, porque ellos se han salido de los propósitos de Dios. Y cuando uno se sale de los propósitos de Dios, Dios te cambia y Dios trae también la corrección. Porque cualquiera que pierde su primogenitura, vaya y pregúntale a Esaú si no lloró amargamente. Lloró, pero ya, ¿qué más podía hacer? Cuando él se casa y cuando viene a tomar su primogenitura, alrededor de los 70 y pico de años que él tenía, imagínese que ni él se acordaba que lo que había hecho con Jacob cuando llegó con hambre y vendió su primogenitura, y le dijo ahí, no, por eso el joven carece de experiencia, aunque déjeme decirle, para Dios ya eso estaba predeterminado, pero por eso el joven carece de experiencia, porque él habló muy rápidamente, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la primogenitura si de igual me voy a morir? Pero no es que te iba a morir mañana, ¿se da cuenta? Entonces,
Eso es lo que sucede cuando un pueblo o una nación cambia al Señor. Amén. Y aunque estos son temas que son difíciles, nosotros amamos y no odiamos. De verdad que no. Nada que ver, no tiene nada que ver, porque generalmente la gente lo toma, sí, odian. No, el odio es una palabra que es muy fuerte, una palabra que conlleva muchas cosas. Tú, ¿por qué vas a odiar a alguien si ni siquiera sabes cómo es la persona? Ahora, ¿hemos conocido homosexuales que se han arrepentido? Sí, sí, sí. Y hoy son pastores, hoy son hermanos en Cristo, hoy están trabajando, se han casado, tienen su familia y han sido liberados. Entonces sí hay un remanente que sí va a pasar, que venga el arrepentimiento en ellos. Nosotros tenemos que orar, amarlos, porque acuérdense que el Señor no ama al pecado, ama al pecador que se arrepiente. Todas estas prácticas no heredarán el reino de los cielos, no las van a heredar, porque acuérdese, aún así como el ladrón de la cruz, se acuerda que estaba arrepentido, pero por ladrón estaba en la cruz, y él aceptó al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús le dijo, ciertamente estarás hoy en el paraíso conmigo, pero lo excluyó del reino, porque para entrar al reino es otra condición, y esa condición es la que nosotros tenemos que ir apuntando, no nos tenemos que solamente conformar por entrar al paraíso, que es una condición, pero apuntemos a algo más, como decía ayer una pastora a un jovencito, dentro de lo bueno y lo excelente, que es lo mejor, lo excelente, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos con lo bueno nada más, y no tiene que ser así, amén. Déjenme poner aquí porque se me apaga la musiquita, y la adoración de nuestro hermano Alex nos ayuda muchísimo en los devocionales, así que bendecimos la vida de nuestro hermano también allá a la distancia, en California. Amén. Si usted tiene su cabecito, mire lo que dice. Por esa razón, ¿cómo Dios va a bendecir una nación que se ha rebelado contra el propósito de Él, contra la familia? ¿Cómo Dios va a bendecir una nación que ha sido profana? ¿Cómo? Aunque pareciera que está bendecida. Pareciera. Pero acuérdese que el diablo también bendice, ¿o no? Claro que sí, a veces uno dice, oh, pero esta persona ni sirve a Cristo, mira cómo anda y está en una vida completamente wow. Pero no nos equivoquemos, porque a veces la grama de al lado se ve más buena que la de nosotros y no siempre es así. Amén. Vamos a ver, cuando habla el Señor del pueblo de Israel, ellos tenían una herencia, ellos tenían la herencia de los cielos, pero cuando se presenta el Señor Jesucristo, ellos estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando al Redentor, ellos estaban esperando a quien los libertaría, pero ellos estaban esperando a quien cuando vino el Señor Jesús, ellos no le reconocieron, y fue tremendo porque al no reconocerlos, ellos se quedan en una condición de estupor, en una condición que les es muy difícil poder salir. ¿Van a salir? Sí, pero el Señor tiene que primero trabajar, vamos a poner esto por aquí, trabajar con los gentiles para trabajar con ellos. Esta Biblia, perdón, me voy saliendo del tema, esta Biblia de referencia se llama DAKE, D-A-K-E. La otra se llama la Biblia de Estudio con Palabra Clave. Y la que nosotros usamos, estas nos ayudan, por supuesto, la Biblia de las Américas. Así que, mire lo que dice Juan 1:11. Vamos a Juan 1:11. Dice, pero vamos a ir al 1 para ir viendo todo el contexto. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Y aquí tiene un unito y dice, no la dominaron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos los que creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio. Él no era la luz. Él vino a preparar el camino. Él vino a preparar para cuando Cristo viniera. Él daba testimonio de la luz. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. ¿Por qué dice la luz verdadera? Porque habían luces que eran falsas, luces que se cayeron, luces que no eran las verdaderas. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando el Señor Jesús vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le recibió. Y al no recibirle, ese derecho que le correspondía al pueblo de Israel pasa a un pueblo que no era pueblo, un pueblo sin entendimiento, un pueblo que le faltaba, por decirlo así, mucha materia gris, ¿no? Un pueblo que es muy ignorante, un pueblo, por eso dice el Señor, que cuando ellos se rebelaron, el pueblo cambió. Cuando el pueblo cambia porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo, cambian el propósito, ¿se da cuenta? El Señor cambia al pueblo. ¿Ve que cruzan las manos? No dice crucé las manos, obviamente, no dice cruzó las manos, pero al pueblo de Israel no aceptar al Mesías, que era nuestro Redentor, que es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre cambia porque ellos cambiaron el propósito. El propósito era Cristo y ellos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esa razón usted y yo tenemos hoy entrada delante del Padre, porque cuando el Señor hace ese cambio, cuando el Señor hace esa separación, ¿no? Nosotros entramos en el lugar de ellos. Como decimos, el cambio de partido, no estábamos para eso, pero el Señor hace eso en nosotros. Entonces viene esa transformación. Amén. Así que vamos a leer una parte que dice aquí. Dice aquí, tenía la música apagada. Bueno. Dice en el 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Se da cuenta? Ahí nosotros como gentiles y de ahí todos los gentiles. Por eso dice el Señor, Galilea de los gentiles, un pueblo que estaba en tiniebla, luz les resplandeció. Por eso oramos que la luz de Cristo resplandezca a aquellos que están en esa Galilea de los gentiles. Usted sí que tiene a esos familiares, hijos, padres, madres, amigos que están inconversos. Ellos que están parabólicamente, ¿no?, en Galilea de los gentiles. Que la luz admirable de Cristo se les aparezca para que pueda ser evidentes en ellos la luz del Salvador. Amén. Mire lo que dice Isaías 43:3, porque el Señor había entregado pueblos enteros a causa de Israel. El Señor sacó a pueblos enteros a causa del pueblo de Israel. Mire lo que dice 43:3, dice, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Amén. ¿Se da cuenta que el Señor hace un trabajo con el pueblo de Israel? Y qué terrible darse cuenta que cuando el pueblo de Israel tiene al Mesías enfrente, no lo reconoce. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque sobre ellos había un endurecimiento. Había un endurecimiento, y cuando viene
cuando pasa que el Mesías está y el pueblo de Israel no lo recibe, nosotros venimos a ser parte de ese, ¿cómo se llama? En el plan, venimos a entrar en el plan de Dios. Qué tremendo. Cómo Dios en este tiempo ha venido trabajando. Por eso a todos los que le recibieron, el Señor les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. El derecho, nosotros tenemos ese derecho, aunque usted sea indígena, sea no sea hebreo, no sea descendiente de ningún hebreo, pero Dios nos dio ese derecho porque al ellos rechazar al Señor Jesucristo, el primogénito, los primogénitos, a ellos rechazarlos pasa a nosotros. Por eso dice en su palabra que déjeme ir a esa palabra y con eso vamos a terminar el día de hoy. Amén. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le han acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un endurecimiento parcial hasta que todos los gentiles estemos ya dentro. Y el Señor va a trabajar con ellos, claro que sí, pero aún todavía no es el tiempo. Así que por eso tenemos que nosotros estar claros. Cuando una persona, como vimos hoy, ¿no? Rubén, que fue profano, el Señor lo saca. Esaú, que también fue profano, el Señor lo saca. El sello de la perfección, que también fue profano, el Señor lo saca. Un pueblo que se desvía, porque al ser profano se desvía de los propósitos de Dios. En un pueblo que se desvía de los propósitos de Dios, amén, no teniendo temor a Dios, el Señor, tranquilo, el Señor lo saca. Eso va a pasar. Y Israel, que no supo el tiempo de su visitación, que no entendió que el Mesías estaba presente, lo que era para ellos hoy es para nosotros. Nosotros que somos gentiles, indios, chichimecas, todos los que somos gentiles. Así que le damos las gracias al Señor porque, como dice su palabra, que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, le damos muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía esta mañana. Espero que este devocional, como siempre, sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y déjeme, por favor, vamos a ver si está, si puedo saludarlos o si no, también para dar los anuncios. Amén. Déjeme aquí. Ok. Antes de cerrar en oración, pedimos disculpas. Ayer no tuvimos unidos la llave. Estamos un poco contrariados. Estamos tratando de organizarnos para que todo funcione a la perfección. Hoy tenemos intercesión en la madrugada, así que los esperamos a las 2 de la mañana. Tenemos ODM Youth Kids, que tienen todas las enseñanzas, usted puede anexar ahí. También tenemos culto de jóvenes en 2 semanas más, tuvieron el día domingo, muy bendecidos. Este jueves tenemos jueves profético, en el cual usted se puede ingresar y poner su petición de oración. También, hermanos que han querido dar una ofrenda, diezmar, el teléfono es 786-380-0465, 786-380-0465. Así que le damos muchas gracias a todos ustedes en esta mañana por estar con nosotros. Estaremos mañana nuevamente con todos ustedes en otro devocional con Cristo. Y antes de terminar, vamos a orar.
Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, que la podamos atesorar, Señor, en nuestro corazón, que sea una palabra, Señor, que germine en nuestras vidas, mi Dios. Padre, te pido que tú levantes un dosel sobre la casa de mis hermanos, que venga la cobertura de lo alto, Señor. Y gracias, Padre, porque tú hiciste pueblo de nosotros. Gracias que tú nos diste el derecho de llegar a ser tus hijos. Gracias, Padre amado, que en esta hora sea el Espíritu Santo, Señor, ahí afirmando, poniendo un sello sobre la palabra en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Así que le damos muchas gracias a todos ustedes. Que el Señor me los bendiga y nos vemos mañana otra vez a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.